Bienvenidas y bienvenidos. Soy la profesora Elizabeth Orozco Juárez y nos encontramos nuevamente con ustedes en otra sesión de Aprende en Casa 2 de la asignatura de Matemáticas, correspondiente a primer grado. Y yo soy el profesor Abel González y es un gusto estar nuevamente con ustedes. En esta lección estudiaremos el significado de la variación lineal de una situación problemática mediante el análisis de los datos identificados en ella, concentrados en una tabla. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son cuaderno de matemáticas o papel para escribir, lápiz y goma, regla y su libro de texto de matemáticas. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. En caso de que no cuenten con el libro, tienen la opción de consultarlo a través de la página de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuitos. Anoten las dudas, inquietudes o dificultades que surjan en los planteamientos dados en esta lección. Estas las podrán resolver al reflexionar sobre los problemas que plantearemos y posteriormente podrán consultar y apoyarse en su libro de texto. En esta sesión comenzaremos reflexionando sobre algunas preguntas. ¿Alguna vez se han preguntado si existe una relación entre el tiempo y el porcentaje de carga de un celular? ¿O la relación entre el tiempo y los litros de agua vertidos en un tinaco vacío? ¿La relación del tiempo de llenado de un depósito de agua con cierto volumen inicial y la capacidad de bombeo? ¿El costo en relación con los días de renta de un automóvil con un depósito inicial? Reflexionaremos en torno a estas preguntas para comprender mejor la relación que las magnitudes implicadas guardan entre sí. Dicha relación se puede representar y analizar en tablas. Esto es algo que ya hemos hecho cuando calculamos la variación entre dos magnitudes distintas. A propósito del tema, hace algunos días tenía que salir a trabajar y el tinaco se quedó vacío. Y el sensor automático de llenado estaba dañado, por lo que tuve que conectar la bomba manualmente. El tinaco de mi casa tiene una capacidad de 1200 litros. Yo desconocía el tiempo de llenado. Pero el manual de la bomba de agua dice que se vierten 80 litros por cada minuto. Y me preguntaba, ¿cuánto tiempo tardará en llenarse el tinaco? Como la maestra Eli nos comentó, la capacidad del tinaco es de 1200 litros y el bombeo de agua es de 80 litros por minuto. Concentremos y analicemos en una tabla los datos comparando los minutos transcurridos y los litros de agua que se depositan en el tinaco. En la primera columna tenemos el tiempo en minutos, los cuales son 1, 2, 3 y 5. Y escribimos X, que representa el tiempo de llenado del tinaco y que es el dato desconocido. En la segunda columna ubicamos la capacidad en litros, cuyos valores son 80, 160, 240, 400 y 1200 litros. En la tabla podemos relacionar los minutos transcurridos con la cantidad de litros vertidos en el tinaco. Esto nos ayudará a calcular los minutos que deben transcurrir para que el tinaco se llene. Recordemos que en el manual se indica que la bomba vierte 80 litros por minuto, así que este valor es la constante de variación, que en este caso también es de proporcionalidad. Analicemos qué sucede al dividir los litros Y que aparecen en la tabla entre la constante de variación K que en lecciones anteriores ya hemos identificado. ¿Recuerdan cómo se denomina dicha constante? La constante de variación K es la constante de proporcionalidad. Agregamos a la tabla anterior una tercera columna para analizar la relación entre las magnitudes de nuestro problema, para lo cual dividimos cada uno de los litros vertidos entre la constante de variación 80 entre 80 igual a 1, 160 entre 80 igual a 2, 240 entre 80 igual a 3, 400 entre 80 igual a 5.
Observemos que al realizar la división de cada uno de los datos que están en la segunda columna entre la constante de variación, se obtienen los minutos que se observan en la primera columna. Por lo tanto, al obtener el cociente de 1200 entre la constante de variación, que es de 80, obtenemos los minutos que tardará en llenarse el tinaco. En este caso, 15 minutos, que es el valor faltante en nuestra tabla. Esta constante de variación es importante para determinar cualquier valor desconocido de una u otra magnitud, relacionadas entre sí, conociendo una de ellas. Pues bien, para este caso, esta constante recibe el nombre de constante de variación o proporcionalidad, y seguramente recuerdan que la hemos estudiado en lecciones anteriores. Maestra Eli, con esta información, la próxima vez que esto ocurra, ya conoces cuánto tiempo poner a funcionar la bomba para que el tinaco se llene sin que se derrame el agua, y podrás calcular el tiempo para llegar puntual a donde vayas. Siguiendo con el tema, la última vez que fui al pueblito donde nací, me invitaron a visitar el depósito de agua que la misma población construyó. Este depósito tiene un volumen de 24,000 litros de capacidad para abastecer a todos los hogares. El gobierno de la localidad les donó una bomba con una capacidad de abastecimiento de 1,100 litros por minuto y le instalaron un sistema automático que se activa cuando el depósito baja a un nivel de 900 litros, para que los pobladores no se queden sin agua en ningún momento. El ingeniero que realizó la instalación de la bomba dejó la siguiente tabla. En esta tabla se especifican los minutos transcurridos representados con X en la primera columna, los cuales son 0, 1, 2, 3, 6 y 15. Mientras que en la segunda columna se indica el volumen de agua representado con Y, que se vierten en el depósito, los cuales son 900, 2000, 3100, 4200, 7500. Y como observamos, en el último renglón únicamente nos indica los minutos que trabaja la bomba, pero nos falta el dato del volumen correspondiente a dicho tiempo. ¿Cómo calcularemos el volumen de agua que tendrá el depósito en estos 15 minutos? Para responder a esta pregunta, queremos compartir con ustedes el siguiente audiovisual que plantea algo muy parecido a esta situación. Hola Emma, ¿qué haces? Hola Mateo, estamos esperando a que se llene el tinaco. ¿Y en cuánto tiempo se llenará? Buena pregunta. ¿Cómo le haremos para saber? La mamá de Emma tiene un tinaco con 20 litros de agua. Para llenarlo, tiene abierta una llave de la que salen 6 litros de agua por minuto. ¿Cuántos litros de agua tendrá el tinaco a los 3, a los 10 y a los 14 minutos? Vamos a analizar los datos que tenemos para resolver el problema. De acuerdo con el video y analizando los datos que se presentan en la tabla, se puede determinar el volumen en litros de agua que tendrá el depósito al transcurrir 15 minutos después de haberse activado el encendido automático de la bomba. Entonces, analicemos la tabla para determinar cómo se calculan los litros en relación con el tiempo transcurrido en minutos. Para esto, ya sabemos dos datos: los litros de bombeo por minuto, los cuales son 1100 litros, tomando en cuenta que ese bombeo siempre es el mismo, el cual representa la constante de variación, y que el encendido automático de la bomba se activa cuando quedan 900 litros en el depósito. Es importante considerar que cuando el depósito tiene 900 litros de agua, la bomba se activa y en ese breve instante se considera como el minuto cero, por lo que a 1100 litros lo multiplicamos por el minuto cero y al resultado le sumamos 900 para obtener los 900 litros iniciales. Transcurrido el primer minuto, la bomba ha mandado al depósito 1100 litros, que es la constante de variación, por lo que escribimos 1100 por 1 más los 900 litros que contenía inicialmente el depósito, dando un total de 2000 litros de agua.
Para el segundo minuto se multiplica la constante de variación por 2, más los 900 litros iniciales, obteniendo 3.100 litros. En el minuto 3 multiplicamos 1.100 por 3 y al producto le sumamos 900, dando como resultado 4.200. Para el minuto 6 multiplicamos 1.100 por 6 y al resultado se le suman 900, obteniendo así 7.500. Pongamos mucha atención y observemos que lo que está cambiando son los minutos y la cantidad de agua que llena el tinaco, es decir, son los únicos que presentan variación y tanto la constante de variación como los litros iniciales que contenía el depósito al instante de encender la bomba son magnitudes fijas. Tomando como referencia esta relación, el total de litros que habrá en 15 minutos, multiplicando 15 por 1.100, y a este producto le sumamos 900, obteniendo 17.400 litros. Para la pregunta, ¿cuál es el total de litros de agua que tendrá el depósito al transcurrir 15 minutos? La respuesta es 17.400 litros. Tomando en cuenta lo antes descrito, podemos determinar el total de litros en el depósito para cualquier minuto utilizando una expresión que generalizamos de la siguiente manera: 1100 por X más 900 igual a Y, donde X representa los minutos transcurridos y la Y el total de litros en el depósito. Les invitamos a buscar en su libro de texto el aprendizaje esperado que hemos estado trabajando durante esta lección. Encontrarán información complementaria como la siguiente. Cuando una cantidad depende o se relaciona con otra de manera proporcional, se dice que entre ellas se establece una variación directamente proporcional entre ambas cantidades. En dicha relación, las cantidades que cambian se llaman variables y las cantidades que no cambian se denominan constantes. En estos casos, cuando conocemos el valor de una variable, es posible determinar el de la otra. Por ello, la primera se conoce como variable independiente y la segunda como variable dependiente. De acuerdo con la información que acabamos de leer en la situación anterior, podemos identificar que el total de litros que tendrá el depósito dependerá del tiempo que esté encendida la bomba. Por tal motivo, la variable dependiente son los litros resultantes en el depósito y la variable independiente son los minutos transcurridos. Asimismo, podemos identificar las magnitudes que son constantes, en este caso, la cantidad de litros que se vierte por cada minuto y los litros que inicialmente tiene el depósito. En las dos situaciones anteriores hemos identificado la constante de variación proporcional, la cual se usa para calcular una de las dos variables que están relacionadas entre sí, aun cuando se tenga una condición inicial, mientras que en el primer caso la constante de variación era la constante de proporcionalidad. No ocurre así en el segundo caso, donde existe una cantidad inicial. El tema que estamos viendo en esta lección puede aplicarse en múltiples situaciones. Una de ellas es, por ejemplo, en las agencias donde rentan autos. Efectivamente, algunas agencias cobran una cantidad base más una renta por día, no importando el kilometraje. Aquí en la Ciudad de México, una conocida agencia ofrece su servicio con un costo actual de 108 pesos por día, más un pago único de 550 pesos por el seguro de viaje. Al contratar el servicio, la agencia incluye una tabla en donde se muestra lo que se debe pagar por la renta del automóvil por un determinado número de días. Con esta información, respondamos a la pregunta: ¿cuánto pagaremos por el uso del automóvil durante 7 días? Para ayudarnos a responder la pregunta anterior, analicemos la tabla en donde están concentrados algunos datos. Y de esta manera podremos calcular el costo que se debe pagar por 7 días de renta. Si analizamos los datos de la tabla, ¿pueden identificar la variable independiente y la variable dependiente? Así como las magnitudes que son constantes.
Observemos que en la primera fila tenemos los días que utilizamos el automóvil, que son 1, 2, 3 y 4 días respectivamente, mientras que en la segunda fila tenemos el costo que corresponde a los días que utilizaremos el servicio, es decir, 658, 766, 874, 982 y 1,090 pesos respectivamente. De acuerdo con los datos que acabamos de describir, ¿pudieron identificar las variables y las constantes? En este caso, el total que se debe pagar está relacionado con los días de renta. Por lo tanto, el costo total depende de los días que rentamos el automóvil. Entonces, podemos afirmar que la variable dependiente es el costo total y la variable independiente son los días de renta. Por otro lado, en este problema hay dos datos que no cambian. El pago del seguro, que es de 550 pesos, corresponde a la cantidad o condición inicial, y el costo fijo de 108 pesos por cada día que se renta el automóvil, siendo este último el que hace variar el costo por los días rentados, razón por la cual se le llama constante de variación. Esta situación representa una variación lineal, pues las dos cantidades aumentan o disminuyen en la misma proporción. Por lo tanto, observamos que la relación entre las dos magnitudes de nuestro problema aumentan de 108 en 108. A esta relación se le llama lineal. Así es. De acuerdo con lo establecido anteriormente, se puede calcular el costo para cualquier cantidad de días contratados en la renta de un automóvil mediante la siguiente expresión. El costo de renta es igual al producto de 108 por los días contratados más 550. De esta manera, podemos responder la pregunta inicial: ¿cuánto pagaremos por el uso del automóvil durante 7 días? El costo de la renta es igual a los días que se use el automóvil, en este caso 7, multiplicado por la constante de variación, que es de 108, más 550, que es el costo del seguro, obteniendo como resultado 1,306, siendo esta la cantidad a pagar por el uso del automóvil durante 7 días. Observen que en cada uno de los casos que hemos trabajado durante el desarrollo de esta lección, siempre hay dos magnitudes que se relacionan. Si una de las magnitudes adquiere un valor que depende del valor de la otra, se le designa como variable dependiente, la cual podemos expresar mediante la letra Y. A la magnitud que no depende del valor de la otra se le conoce como variable independiente, la cual podemos expresar mediante la letra X. Recordemos que en esta lección estamos estudiando el significado de la variación lineal de una situación problemática mediante el análisis de los datos concentrados en una tabla. Observemos que en el problema del tinaco, la constante de variación es la misma que la constante de proporcionalidad, ya que no hay una condición inicial, puesto que partimos de cero. En problemas donde sí tenemos una condición inicial, debemos considerarla para determinar la variación que existe entre los datos proporcionados. En el problema que acabamos de ver, tenemos un ejemplo de ello, en donde antes de comenzar a utilizar el auto, debe cubrirse una cierta cantidad por el seguro, por lo que no se parte de cero. Maestra Eli, considerando lo visto en esta lección, podemos decir que estos conceptos también los podemos aplicar en casa. Así es. Por ejemplo, últimamente me he visto en la necesidad de utilizar con mayor frecuencia mi celular debido a este aislamiento voluntario por la contingencia sanitaria, por lo cual tuve la necesidad de optimizar el tiempo de carga, es decir, medir el tiempo que tarda la pila de mi celular en cargar al 100% y así no generar un consumo de electricidad innecesario. Me recomendaron no dejar que la batería se descargue totalmente para que dure más tiempo, por lo cual pongo a cargar mi celular cuando aún tiene 15% de batería. Para poder conocer el tiempo que tarda en cargarse completamente la batería del celular de la maestra Eli, analicemos la siguiente tabla.
En la primera columna se muestran los minutos transcurridos, que son 5, 9 y 15. Mientras que en la segunda columna tenemos la carga mostrada en porcentaje, que corresponde a 23.5, 30.3 y 40.5. Podemos darnos cuenta de que la carga está aumentando al igual que los minutos, y también dependiendo de los minutos que esté administrando energía al celular. Por lo que podemos afirmar que el porcentaje de la carga varía dependiendo de los minutos. En consecuencia, el porcentaje de la carga es la variable dependiente y la podemos representar con la letra Y. Entonces, la otra cantidad que está variando son los minutos en donde el celular recibe energía, por lo que los minutos son la variable independiente y la representaremos con la letra X, como se muestra en la siguiente tabla. Para determinar la constante de variación, analicemos nuestras variables. Consideremos dos pares de datos de la tabla y obtengamos su variación. Por ejemplo, cuando han transcurrido 5 minutos, la carga marca un 23.5%. Y cuando han transcurrido 9 minutos, la batería marca 30.3%. Para determinar la constante de variación, encontremos la diferencia de sus variables. Para la variable de los minutos restamos 9 menos 5 igual a 4. Y para la variable del porcentaje de carga restamos 30.3 menos 23.5 igual a 6.8. Finalmente, dividimos el resultado de la variación de porcentaje de carga entre el resultado de la variación de los minutos. Es decir, dividimos 6.8 entre 4, igual a 1.7, siendo esta la constante de variación. Comprobemos. En otro par de datos, si han transcurrido 9 minutos, el porcentaje de carga es de 30.3. Y al transcurrir 15 minutos, el porcentaje de carga es de 40.5. Encontremos la variación entre magnitudes de la misma variable, restando las dos seleccionadas para los minutos que corresponde a la variable independiente. Restamos 15 menos 9 igual a 6. En relación al porcentaje de carga, que es la variable dependiente, restamos sus correspondientes valores. 40.5 menos 30.3 igual a 10.2. Determinemos la constante dividiendo los dos resultados. 10.2 entre 6 igual a 1.7. Con lo anterior, podemos concluir que existe una variación que es constante, cuyo valor es de 1.7 y de acuerdo con lo estudiado en esta lección, la llamamos constante de variación, la cual nos indica que la carga es constante minuto a minuto. Esto es, que la carga se incrementa 1.7% por cada minuto. Recordemos que para este problema existe una condición inicial, que es la carga de 15% que el teléfono tiene antes de comenzar a recibir energía. De acuerdo con la tabla, en el minuto 5 el teléfono registra una carga de 23.5%. Este valor se obtiene de multiplicar la constante de variación 1.7 por el minuto 5 y al resultado se le suma la condición inicial de 15% de batería. Para el minuto 9, la carga del teléfono es de 30.3%, que es el resultado de multiplicar 1.7 por 9 más 15. Para el minuto 15, la carga del teléfono es de 40.5%, que es el resultado de multiplicar 1.7 por 15 más 15. Por lo tanto, la condición para calcular el porcentaje de carga en el celular para cualquier minuto es multiplicando la constante de variación 1.7 por los minutos transcurridos, más la condición inicial 15, obteniendo así la siguiente expresión. Carga es igual a 1.7 por el número de minutos más 15. En un principio, determinamos que los minutos son la variable independiente, a la cual llamamos X, y la carga, la variable dependiente, a la cual llamamos Y.
Entonces, podemos escribir la expresión aritmética de tal forma que en lugar de escribir minutos, escribimos X. Y en lugar de escribir carga, escribimos Y, quedando de la siguiente manera. Y es igual a 1.7 por X más 15. ¿Qué les parece si ocupamos esta última expresión para calcular el nivel de carga que tendrá el celular transcurridos 25 minutos? Recuerden que en este caso el tiempo corresponde a la variable independiente, X. A dicha variable podemos asignarle valores, puesto que la Y depende directamente de ella. Entonces, X tomará el valor de 25 en la expresión Y igual a 1.7 por X más 15. En dicha expresión sustituimos la variable independiente, X, por los minutos que han transcurrido, en este caso 25. Ahora resolvemos las operaciones resultantes, tomando en cuenta la jerarquía de operaciones, es decir, el producto de 1.7 por 25 más 15, dando como resultado 57.5. Este resultado nos indica que a los 25 minutos el celular registra una carga del 57.5%. Realicemos otro cálculo para determinar la carga que tendrá la batería del celular después de estar conectado durante 38 minutos. Para conocer la carga en el minuto 38, realicemos el procedimiento anterior. Multiplicamos 1.7 por 38. Al producto le sumamos 15, lo que nos da como resultado 79.6. Este resultado sigue siendo menor a 100, por lo que podemos seguir dando valores a X hasta encontrar el tiempo que tarda en cargar al 100%. Pero este es el reto que les dejaremos. No olviden considerar que la máxima carga de batería es al 100% y en ese momento desconectar el celular para evitar un consumo innecesario de energía eléctrica. En esta lección presentamos situaciones problemáticas y para dar solución a las mismas concentramos los datos en tablas. Esta estrategia nos permitió realizar un análisis de la variación entre sus magnitudes correspondientes, identificando la variable independiente. Recuerda que este valor no depende de otro. La variable dependiente, cuyo valor depende de otro. Y la constante de variación, en donde dicho valor es constante y representa la variación entre las magnitudes. En cada uno de los casos que analizamos, determinamos que dos variables se relacionan de tal manera que la variación de una magnitud respecto de la otra se le conoce como constante de variación, existiendo o no una condición inicial. Cuando las variables aumentan o disminuyen simultáneamente de manera constante, implica que existe una relación lineal entre ellas, lo que significa que es una variación lineal. Con los elementos que identificamos y el valor de la condición inicial, si está presente en el planteamiento del problema, se genera una expresión aritmética con la cual podemos calcular el valor de la variable dependiente, dando diferentes valores a la variable independiente. En las situaciones que desarrollamos a lo largo de esta lección, los datos de las variables que intervienen se encuentran relacionadas entre sí. Sin embargo, no son las únicas circunstancias en las cuales podemos aplicar estos conceptos. Por ejemplo, los antropólogos pueden determinar la estatura de una persona con solo medir el largo del fémur, ya que entre estas magnitudes existe una relación de variación lineal. En el ámbito de la geometría, lo empleamos para calcular las medidas de un círculo, en donde el diámetro es la variable independiente, mientras que el valor de la circunferencia varía. Aquí consideramos el valor de pi, 3.1416, y que se mantiene constante, lo cual representa la constante de variación. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!